Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso vamos a hablar del retorno a la esencia, que es el verdadero camino espiritual. La espiritualidad consiste en retomar esa esencia perdida tras años y años y años de manipulación, de condicionamientos. Esa esencia tan solo estuvo en ti antes de nacer. En el momento en que naces, eres condicionado por todo aquello que te rodea. Has de entender que todo aquello que te define a día de hoy es accidental. El país en el que has vivido, la temperatura de ese país, quiénes fueron tus padres y de qué maneras te condicionaron, la cultura de ese país, la religión, todo este tipo de aspectos dieron forma a tu persona. Y tú eres tan solo una consecuencia de todo ello. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que verdaderamente te define? Bajo este prisma, lo único que te puede definir es el vacío. Los taoístas decían que nos dejamos engañar por las formas, que si un animal como un perro pudiese hablar como un humano, pues entonces podría ser como un humano, salvando las diferencias, porque nuestros cerebros tienen formas de funcionar diferentes, pues hasta cierto punto eso podía ser así. Y es que, como digo, lo único que nos define es el vacío. Chuang-Tzu hizo una parábola muy bonita a este respecto. Chuang-Tzu dijo: una vez soñé que era una mariposa y al despertarme no sabía si era Chuang-Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que había soñado que era Chuang-Tzu. ¿Cuál es el motivo de esta afirmación? Pues precisamente ese motivo es que en realidad se busca el vacío, la desidentificación con todos estos aspectos que te definen y que en realidad son accidentales. ¿Cómo de pequeña ha de ser una mente? ¿Cómo de vacía ha de estar? ¿Cómo de libre de estructuras ha de estar una mente para que pueda ser equivalente a la mente de una mariposa? Y entonces, ¿qué es lo que nos lleva a crear esas estructuras mentales basadas en lo accidental, en aquello que nosotros hemos vivido, hemos percibido en nuestro lugar de nacimiento? Pues bien, todo tiene que ver con la dualidad. En algunos países es correcto que la mujer lleve un velo en la cabeza y que además su ámbito social se circunscriba al hogar, a cuidar del hogar, cuidar de los niños, etc. Sin embargo, en otras culturas se busca más la integración de la mujer en el trabajo. Quizás este aspecto se ha llevado al extremo,
Pero como vemos, todo aquello que defendemos tiene que ver tan solo con lo accidental, con el hecho de haber nacido en un país y no en otro. Entonces, ¿cómo escapamos de la dualidad? Pues uno escapa de la dualidad dejando de clasificar entre bueno y malo. Cuando tú clasificas, creas una división. Dices, esto es bueno y esto es malo. Tomas un camino y cierras, clausuras el otro camino. Los caminos que recorres te identifican. Aquellos que no recorres también te identifican, ya que eres incapaz de observar la totalidad del mundo. Eres incapaz de ver a través de los ojos de otra persona. Al ser incapaz de ver a través de los ojos de otra persona, entonces estás tomando un camino concreto. Y muchas veces ese camino no es el mejor. Simplemente es el camino que toca, es el camino impuesto por aquellos que nos gobiernan. Y aquellos que nos gobiernan son aquellos que mueven el péndulo de lado a lado. Son aquellos que te llevan del caos al orden, del caos al orden. Son aquellos que te dicen que hoy está bien hacer las cosas así y mañana está mal. Muchos dicen que esas élites que nos gobiernan simplemente buscan nuestro mal, el sentirnos mal, el hacernos daño. Quizás esto sea así, o quizás ellos también estén sometidos al movimiento del péndulo y muevan el péndulo al extremo para mostrar estos aspectos de la dualidad. Primero machismo, luego hembrismo. Primero capitalismo, luego comunismo. Primero el aspecto heterosexual, luego el homosexual. Siempre he llevado todo al extremo. Y es que el hecho de observar el movimiento del péndulo te lleva a gastar energía, sobre todo si sigues ese movimiento del péndulo y estás siempre de acuerdo con el movimiento del péndulo, tal y como hacen la mayoría de las personas. Entonces, cuando sigues el movimiento del péndulo, pierdes tu propia esencia, porque ellos te implican emocionalmente en el movimiento del péndulo, pues a través de discursos incendiarios, a través de discursos en los que uno creería que es un bebé el que está dando esos discursos, porque se dedican a llorar, gritar y marranear como un bebé para incitar al sentimentalismo, pues ahí vemos cómo en realidad nos dejamos llevar por aspectos que son accidentales, inherentes al lugar donde has nacido, en lugar de buscar la autenticidad. Y como digo, quizás los que gobiernan tan solo sean fichas de ajedrez en un tablero. En una ocasión leí que una persona que pertenece a la masonería decía que ellos tan solo son como los agentes de la mente del todo que cumplen la voluntad del todo. Yo no sé si eso es cierto
o si ellos simplemente son malos, como opinan la mayoría de las personas. Pero parece ser que más allá de la lectura básica del bien y del mal, hay algo más. Porque si son realmente ellos los que manejan el mundo, entonces lo llevan de lado a lado. Y el mundo de la dualidad está ahí para que entiendas la unidad. Para que entiendas que al seguir el movimiento del péndulo, tan solo estás gastando energía de forma absurda. ¿Y a dónde te lleva el movimiento del péndulo al extremo? Pues te lleva a rechazar toda dualidad y a entender que cualquier aspecto, por positivo que sea, cuando se lleva al extremo, es malo. Cuando uno entiende esto, deja de luchar, deja de pelear. Se enfoca en las cosas que tan solo él puede cambiar, aceptando que en este sistema somos como un pajarito enjaulado y que ese pajarito tan solo puede comer y beber de la comida y la bebida que le suministra aquel que tiene preso a ese pájaro. Entonces el pájaro puede sentirse muy molesto porque la comida que le dan no es de calidad. O el pájaro puede sentirse muy molesto con la jaula y pelear contra los barrotes. Pero lo único que sucederá es que pasará hambre y acabará ensangrentado de pelear contra los barrotes. Y es que quizás en esta realidad nuestro cuerpo está preso, pero no así nuestra mente, nuestro espíritu. Desde mi punto de vista, lo mejor es trabajar en la espiritualidad, porque ahí sí que hallaremos una liberación. ¿Y cómo realizar este trabajo espiritual? Pues bien, si aceptamos que todo aquello que nos define es accidental y que lo único que nos pertenece es el vacío, entonces debemos de trabajar en lograr, en obrar ese vacío. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desidentificándote con todo. Está bien tener cierto arraigo, pues porque uno ha de partir de una base. Si bien la sociedad anterior era muy rígida y no permitía obrar ningún cambio sustancial, la sociedad a día de hoy es muy volátil. Entonces, ni una cosa ni la otra. Pero, sea cual sea la situación de tu sociedad, tú te has de desidentificar de cualquier aspecto accidental. Al desidentificarte de cualquier aspecto accidental y no pelear por ninguno de ellos, pierdes cualquier bandera que te identifique. Por ejemplo, si tú sigues las teorías de la conspiración, tu bandera son las teorías de la conspiración y que el sistema tiene unas oscuras intenciones sobre el pueblo. No te digo que no, yo también lo pienso, pero como digo, somos un pajarito encerrado en una jaula. Y lo queramos o no, si somos honestos, dependemos de ese sistema que nos ponga la comida y el agua. Y aquí cada uno pues puede tomar su elección, puede seguir peleando, porque detrás de esas peleas, detrás de esas banderas, muchas veces se esconden
demonios, traumas de la infancia que no queremos enfrentar. Y esas banderas que nos llevan al conflicto son una manera de proyectar demonios que llevamos dentro, de proyectar esos traumas, porque esos demonios quedaron ocultos, porque son dolorosos. Es doloroso mirar atrás en la infancia. Entonces es mucho más fácil proyectarnos en ese tipo de cuestiones como las conspiraciones, como la política, como el descreimiento de la ciencia, porque a través de esos aspectos damos salida a nuestras frustraciones. Pero claro, estamos eligiendo un bando. Ello también sucede con las religiones dualistas, como el budismo, la nueva era, el cristianismo. Religiones que te dicen que has de perseguir un aspecto y descartar el otro, que has de perseguir el bien y descartar el mal, perseguir la luz y descartar la oscuridad, perseguir lo celestial y descartar lo terrenal. Cada vez que tú eliges una bandera, estás creando una división en tu interior. Te estás yendo hacia un lado. Te defines con las teorías de la conspiración, te defines con la política, te defines con el buenismo, te defines con todo eso. Y sin embargo, su parte opuesta queda totalmente descartada. No vas a observar esa parte opuesta, la sombra de aquello que defiendes. No la vas a observar. No vas a alcanzar el equilibrio, la justa medida, sino que vas a estar siempre persiguiendo esos extremos. Y cuando persigues un extremo, te alejas de tu centro. Pero ¿por qué estamos tan emperrados en buscar siempre los extremos? Pues bien, has de entender que el ego adquiere su identidad a través de los extremos, como he comentado en más de una ocasión. Y cuesta mucho residir en el término medio y la justa medida, porque en ese término medio y justa medida, el ego se queda como flotando en la nada, como flotando en el vacío. El ego se siente incómodo, porque buscar el término medio es la muerte de las estructuras del ego. Y el ego busca defenderse. El ego te va a decir, no, has de estar muy asustado, has de tener mucho miedo, porque mira lo que pasa, mira hacia allá, mira hacia allá. Es un grito de desesperación del ego. Lo estás matando. Y el ego se defiende. Dice, no, de mí no te vas a librar tan fácil. Mira hacia allá. Y entonces te saca de tu centro y te lleva al extremo. Y cada vez que asumes una bandera, cada vez que asumes algo al extremo, te alejas de ese centro. Ese centro es el vacío. No hay nada accidental en el vacío. El vacío es lo que te define. El vacío es el estado primigenio, como un bebé antes de ser alterado por sus padres, por las condiciones climatológicas, por el sistema, por las religiones, etc. A este aspecto se remetían los taoístas cuando hablaban de la madera en bruto. La madera en bruto es como un bebé. Es pura potencialidad de ser cualquier cosa sin ser nada en concreto. Muchos dicen que no se sabe realmente cuál es el origen del Tao.
Se suele afirmar que el Tao fue creado por Lao Tse. Otros dicen que fue creado por Lao Tse y el emperador amarillo. Otros dicen que el Tao era simplemente una forma de vida en la China tradicional. En una época en la que se respetaba la esencia de las personas. ¿Y qué pasa? Pues que en un momento determinado, en la China tradicional, se decidió tallar a las personas, coger esta madera en bruto y darle forma, como el que talla una figura de madera y entonces esa madera pierde su potencialidad de ser cualquier cosa. Esa madera ya es algo definido. En base a la dualidad te tallan. El sistema te dice lo que puedes ser y lo que no puedes ser. El sistema te dice que tú no te puedes sanar a ti mismo. Y yo no voy a animar a nadie a que lo haga. Es una responsabilidad de cada uno el hecho de emprender en aquello que cree. Pero como digo, es una responsabilidad de cada uno y yo no voy a animar a nadie. ¿De acuerdo? Pero digamos que el sistema te condiciona, te limita como persona, limita tu creatividad. Si sobresales demasiado, te corta para que quedes alineado con el resto de las personas. Ponen en discursos, en debates, a personas filosóficamente preparadas, personas que tienen un trasfondo, personas que tienen una grandeza, y las ponen a practicar, a hablar con otras personas que son vulgares, personas que no han hecho nada por alcanzar cierto conocimiento, sea este interno o externo. Y se nos dice que la opinión de todos vale lo mismo. Una alineación. ¿De acuerdo? Y claro, en base a ello se crea una sociedad de personas que están especializadas, que sirven para una cosa y no para otra. En la antigüedad, las personas que estudiaban en una escuela, los cuales eran llamados sabios, se especializaban en todas las materias, no solo en una. Claro que esto a día de hoy es imposible, ¿no? Porque hemos avanzado tanto en las diferentes materias que sería imposible que una persona supiese de física, de química, de electrónica, de electricidad, de automoción, etc. Pero eso es tan solo una consecuencia de la sociedad a la que nos dirigimos. Tal y como os voy a explicar, el simbolismo de la madera sin tallar de los taoístas trasciende culturas y tradiciones, ya que René Guénon, en su libro Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, explica que un autor, del cual no dice su nombre, acusa a los francmasones de haber transgredido el simbolismo de la piedra en bruto, llevando un aspecto sagrado al campo profano, cuando este gremio se dedicó a tallar la piedra en bruto para realizar construcciones, asentamientos fijos en un lugar determinado. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues bien, en primer lugar, hemos de decir que la piedra en bruto representa la naturaleza salvaje,
La naturaleza en estado puro representa, por lo tanto, el caos, mientras que la piedra tallada es una piedra susceptible de construir con ella. Con una piedra en bruto no podrías construir ni el más modesto de los edificios. Sin embargo, cuando la tallas, le das caras planas, ángulos, etc., puedes encajar piedra sobre piedra y construir un edificio complejo. Entonces, como vemos, el cambio de una sociedad en la que se utilizaban las piedras en bruto para realizar monumentos megalíticos como dolmenes, menires, a una sociedad en la que se tallan las piedras para crear edificios en un asentamiento permanente, pues ese cambio representa la transición del caos al orden, de vivir según las leyes de la naturaleza y simplemente realizar altares megalíticos con la piedra en bruto, a la posibilidad de asentarte en una ciudad, en un asentamiento permanente. Y es que esto tiene otras implicaciones, ya que según explica René Guénon, el pueblo que realizaba estos altares megalíticos, quizás entre otros, era el pueblo hebreo. Y este pueblo tenía prohibido por su ley sagrada establecer un asentamiento fijo en un lugar determinado. El pueblo judío era un pueblo errante. ¿Y por qué su ley les prohibía establecer un asentamiento fijo en un lugar determinado? Pues bien, creo que se puede entender bastante bien observándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros éramos cazadores, recolectores, pues simplemente fluíamos con la naturaleza, éramos totalmente libres. Sin embargo, decidimos asentarnos en ciudades, en lugares fijos, y esas ciudades se convirtieron en nuestras prisiones. Dejamos de fluir, dejamos de purular por la naturaleza para quedarnos en nuestra casa, en un lugar fijo, con una familia estructurada, con unos vecinos a los que vemos todos los días, con un trabajo al que acudimos todos los días y en muchas ocasiones realizamos tareas mecánicas. También, debido a los males de la civilización, estamos constantemente intentando encajar en las expectativas de otras personas. Transgredimos nuestra naturaleza innata en mayor medida, porque nuestro vecino nos observa, nuestro compañero de trabajo nos observa. Si se muere un pariente, un familiar, tenemos que sentirnos muy dolidos, tenemos que mostrar que estamos muy afectados por esa muerte, porque de lo contrario pensarían que somos frívolos. Y claro, no todo el mundo tiene la misma capacidad para sentir, y no es necesario sentir dolor y llanto en todo momento para justificar ese relato.
El corazón en realidad fluye con las emociones. Se puede morir tu padre o tu madre o un hermano o lo que sea y en un momento dado hartarte a llorar. Pero luego a lo mejor te explican algo gracioso y te ríes. No tienes por qué mantener ese relato. Pero, como vemos, hay un cambio de la piedra en bruto, que representa el caos, representa el fluir de la naturaleza de los animales, a la piedra tallada, el orden, la rigidez. Porque la piedra tallada representa esas estructuras que se han creado y que constituyen nuestra prisión. Entonces, si aplicamos la ley hermética de la correspondencia, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, las estructuras externas que hemos creado para residir en un lugar determinado y con unas condiciones determinadas son las estructuras que dan forma a nuestro interior. Pero también al revés. Nosotros hemos creado esas estructuras externas porque son a imagen y semejanza de nuestras estructuras internas. Entonces, uno puede quejarse de lo que ve en su mundo externo, pero realmente lo externo es a imagen y semejanza de lo interno. No podemos concebir un mundo sin tiranos si nosotros hemos creado las estructuras que dan poder a esos tiranos. Quizás el mayor problema fue el hecho de abandonar esa ley sagrada que impedía un asentamiento permanente. Pero en sí es algo normal, en base a los ciclos, en base al carácter cíclico del tiempo. Hemos de tener en cuenta que el tiempo se mueve en forma cíclica, como la serpiente que se muerde la cola, el uróboros. Entonces, todo tiene un principio, un fin, y cuando ese fin se da, vuelve de nuevo al principio. Entonces, estos ciclos se dan a diferentes escalas de tiempo. El ciclo más corto, entre la luz y la oscuridad, es el día y la noche. Otro ciclo más largo es el ciclo del año, donde hay un invierno, que es el triunfo de la oscuridad, ya que los días son más cortos y más fríos, y un triunfo de la luz en el verano, ya que los días son más largos y más cálidos. Pero aún hay un ciclo más largo, el ciclo de la precesión de los equinoccios. No precisión, precesión. Ese ciclo marca lo que tarda la Tierra en realizar una oscilación de su propio eje, porque el eje de la Tierra oscila medio grado hacia un lado y medio grado hacia el otro lado, mientras se tambalea como una peonza, porque una peonza no gira sobre un eje, sino que se puede observar que una peonza al girar su eje se tambalea. Lo mismo sucede con el eje de la Tierra de 23,5 grados, si no recuerdo mal, que experimenta ese bamboleo. Y la Tierra completa ese movimiento de bamboleo
una vez cada 26.000 años, si no recuerdo mal. Y se supone, dicen, que cada vez que la Tierra completa ese ciclo de la precesión de los equinoccios, pues entramos en una nueva era. Bueno, no sé si será cierto o no. A este aspecto los antiguos le llamaban el gran año. Pero dentro de estos ciclos de tiempo tan largos, digamos que la luz, la primavera e incluso el verano de la humanidad es la humanidad en estado salvaje. La humanidad, pues, sumida en ese caos, que parece que el caos no tenga ningún orden, pero es porque ese orden es imperceptible para una persona rígida. Ese caos es de orden superior. La intuición procede de ese caos. Todo cambio verdadero procede de ese caos. Porque ese caos contiene un lenguaje que te comunica con lo superior y te alinea. Por el contrario, la progresión hacia una humanidad basada en la tecnología y seres humanos que viven en ciudades, en asentamientos fijos, realizando tareas mecánicas, eso es el invierno de la humanidad. Y parece ser que nos aproximamos a lo más oscuro del invierno. Pero uno no debe sentir ansiedad, sentir miedo por las cosas que van a pasar. Es que las conspiraciones, es que dicen esto, es que dicen lo otro. Uno ha de ser un observador desapasionado, como si todo esto que estamos viviendo fuese una obra de teatro y nosotros decidimos no participar en el teatro. Decidimos sentarnos en el aforo, en una de las sillas, y observar la obra de teatro. Porque si somos honestos con nosotros mismos, como dije antes, el control que tenemos sobre la situación es muy limitado, prácticamente inexistente. Y más aún en la situación en la que se encuentra la humanidad. Porque si esta fuese una humanidad despierta, pues quizás otro gallo cantaría. Lo que sucede es que muy pocas personas se dedican a la exploración espiritual, y aquellas personas que deciden explorarse en base a la espiritualidad o no, porque no todas las espiritualidades sirven para explorarse uno mismo, pues resulta que son personas que simplemente cambian de rebaño. Dicen, oh, el rebaño del cristianismo no me gusta porque el cristianismo es malo, no sé qué. Me voy a cambiar al rebaño del budismo. Me voy a cambiar al rebaño de la nueva era. Y la gente no se da cuenta que estas religiones son religiones del sistema. Son religiones dualistas. Si todo, absolutamente todo, emana del todo, entonces el bien y el mal, el amor y el odio, la luz y la oscuridad, lo masculino, lo femenino, lo celestial, lo terrenal, lo cálido, lo frío,
todos los opuestos emanan del todo. Entonces, tomar algo como positivo, tomar algo como elevado y descartar a su opuesto es la dualidad, es la negación de la espiritualidad. La afirmación en la espiritualidad es buscar el término medio. Os voy a poner una gráfica donde podréis ver que estas religiones dualistas se han inventado una religión que consiste en tomar los aspectos positivos de la mente consciente masculina y los aspectos positivos de la mente subconsciente femenina y atribuirlos a la luz. Por otra parte, han tomado los aspectos negativos de la mente consciente masculina y los aspectos negativos de la mente subconsciente femenina y se los han atribuido a la oscuridad. Como diciendo, no, es que tú has de buscar la luz. Perdona, si eres un poco lógico, si revisas la filosofía antigua, ellos no hablaban de poner una cosa por encima de la otra. Y si observas la lista que te he puesto, de lo que se habla en realidad es de equilibrar los opuestos, de situarte entre un opuesto y otro. Porque uno, si es demasiado bueno, puede caer en la sumisión. Y si uno es demasiado malo, puede caer en una actitud abusiva. ¿Dónde se encuentra la normalidad? ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre ambos excesos? Pues entre el bien del sumiso y el mal del abusivo. Y es que si observamos esta lista de atributos, nos daremos cuenta que hay mucha más agresividad en la luz que ellos defienden que en la oscuridad. Y nos daremos cuenta claramente de su gran mentira. Y esto es de lo que hablo en mi canal, que la gente se está dejando engañar por estas falsas religiones basadas en la dualidad. En el pasado no se enseñaba la dualidad. En el pasado tan solo se enseñaba la unidad. La unidad, la enseñanza en base a la unidad, quedó relegado al campo iniciático de las sociedades secretas, de las sociedades herméticas. Y aquí cabe puntualizar que hermético hace referencia al dios Hermes. Cuando se hablan de las leyes del Kybalión, se hablan de las leyes promulgadas, según se dice, por Hermes Trismegisto. Hermes el 3 veces grande, que en Egipto era Tot, en Sumeria era Ninjitsira y en la Biblia era Enoch. Entonces aquí vemos como de nuevo hay una ocultación. Para que nadie busque información de qué significa sociedad hermética, se transgredió esa palabra dándole el significado de algo que está totalmente cerrado, que es impenetrable. Y de esta manera al pueblo llano se le enseñan religiones de ámbito profano, religiones que no tienen ningún valor para el ser humano. Y ahora
si ponemos en relación lo que había dicho al principio acerca de nuestra adhesión a algo que no es inherente al ser humano, sino que es algo accidental, en base al lugar donde has nacido, en base a los padres que has tenido, en base a la cultura predominante, la religión, con el hecho de que esta sociedad tiene unas estructuras rígidas en base a que hemos decidido vivir en asentamientos permanentes, aquí se puede ver que esas estructuras rígidas internas definen esos extremismos que estamos manifestando y que en realidad no nos pertenecen, porque a nosotros tan solo nos pertenece el vacío. Entonces, cualquier aspecto que tú tomes por bandera, como por ejemplo el que cree en las teorías de la conspiración de forma extrema, descartando cualquier cosa que se diga en los medios oficialistas, aquel que cree en lo que dice el bloguero de la conspiración en base a lo que es ciencia, en contra de lo que dice la ciencia oficialista, aquel que cree de forma desmedida en cualquier cosa, incluso el moralista, el que quiere que todo se haga en base a las normas éticas y de moral, pues te estás ciñendo simplemente a unas normas éticas y morales que tan solo tienen sentido en tu propio país de origen. Las normas de ética y de moral que son aceptables, por ejemplo, en España, quizás no son aceptables en África, o no son aceptables en una tribu de la Amazonía, o no eran aceptables en una tribu antigua de caníbales. Entonces, aquí vemos que todo es accidental y que la única manera de librarte de las estructuras internas es alcanzar la justa medida. La justa medida entre el conspiranoico y el que cree ciegamente en lo que dicen los medios oficialistas. La justa medida entre aquel que descarta todo lo científico y el que cree en la ciencia. Lo que pasa es que este aspecto es más delicado, porque en el aspecto científico muchas personas opinan sin saber. Y para poder opinar acerca de la ciencia, hay que saber un mínimo de ciencia, porque de lo contrario hay mucho vendehumos que se dedica a engañar a las personas. ¿Y qué sucede cuando tú equilibras todos estos aspectos? Pues bien, en el momento en el que tú equilibras todos estos aspectos, las estructuras externas que te han definido desde que tú eras un bebé, las expulsas de tu interior. Se quedan fuera. Y tú te conviertes en un ser mucho más libre, en un ser que fluye, en un mero observador desapasionado, que de eso se trata al fin y al cabo. Entonces, busca el vacío. Has de tener en cuenta que cuando uno busca el vacío, el ego se siente incómodo, porque, como he dicho ya, el ego encuentra su personalidad, su razón de ser, su identidad
en cada cosa que llevas al extremo. Cuando tú buscas el equilibrio entre la tesis y la antítesis, entonces el ego se destruye, el ego muere. Y ese es el trabajo que has de realizar, el trabajo en el que tú derrumbas todas esas estructuras internas para alcanzar ese vacío que te remite a ese momento de tu vida, cuando eras un bebé y eras todavía un ser inalterado, una madera sin tallar, con potencialidad para ser todo, pero sin pretender ser nada en concreto. También podemos decir lo mismo de la piedra en bruto. La piedra en bruto es potencialidad. Potencialidad de ser la piedra de un edificio, potencialidad para ser parte de la bóveda, potencialidad para ser parte de el arco de una puerta, para ser simbólicamente la pieza más importante de una iglesia o catedral, la clave de bóveda. La piedra en bruto tiene potencialidad para ser cualquier cosa. Y esa piedra en bruto o esa madera sin tallar representa el vacío, ese estado natural en el que vive cualquier animal, ya que los animales no conocen la diferencia entre el bien y el mal. Ellos simplemente fluyen porque sus mentes están vacías, no se identifican con nada. Y ese es el estado natural de las cosas, el estado que tú deberías de alcanzar. Y ello lo puedes lograr en tu mente, intentando situarte en el polo opuesto de aquello que defiendes y te hace sufrir, y afirmando las cosas positivas que tiene esa postura. Lo puedes obrar, pues por ejemplo, viendo vídeos de espiritualidad en un canal que a mí me gusta mucho, que se llama Revelando el Velo, y luego viendo vídeos que contradigan esos aspectos. Yo, por ejemplo, sigo el canal de un ateo que se hace llamar El Rey va desnudo. Es un mexicano que habla en contra de toda la espiritualidad, en contra del hermetismo, en contra de cualquier conocimiento de este tipo, también en contra de las conspiraciones. Y yo cuando observo los vídeos de El Rey va desnudo, no intento justificar la postura opuesta y no, es que miente porque... No. Digo, voy a escucharlo en positivo, afirmándome sobre lo que dice. Y entonces, al hacerlo, puedo entender la otra postura. Y aquí no se trata de lograr un equilibrio perfecto como el que da de comer a dos perros y vigila, a ver, este ha comido una croqueta más, voy a darle una croqueta más al otro. No. Yo miro Revelando el Velo, dejo que mi mente subconsciente se alimente de esa forma de espiritualidad y entonces luego veo El Rey va desnudo y dejo que mi mente consciente, superficial y analítica se alimente. Y de esta manera el equilibrio se da por sí solo, sin interferir yo en ese equilibrio.
Porque has de tener en cuenta que necesitas alimentar tus dos mitades. Como he dicho en muchas ocasiones, otra forma de obrar el equilibrio es la observación constante de todo tu ser a lo largo de todo el día, porque en base a ello observarás el movimiento de tus energías, te darás cuenta de cuándo estás cayendo en la sumisión o cuándo estás ensalzando tu ego, y ahí mantendrás el término medio. Podrás observar tus actitudes excesivas y sentir como unas energías de malestar, como unas tensiones que te indican que estás yendo demasiado lejos. Y ahí nuevamente obtienes el equilibrio. Entonces, como digo, este equilibrio no es algo que se deba de buscar 50-50, porque buscar un equilibrio 50-50 sería como afirmar que todos los seres humanos somos iguales. Y esto no es así. A lo mejor para un aspecto dado yo soy 60-50, quiero decir 60-40, y no pasa nada. Ello me define a mí, pero yo no puedo definirme externamente en base a dogmas, en base a ideologías del sistema, y no nos damos cuenta, pero estamos muy condicionados. Entonces, para descubrir la naturaleza innata, realmente tienes que obrar en ese sentido. Tienes que obrar con voluntad de anular cualquier extremismo, cualquier bandera que estés siguiendo. Tienes que obrar con voluntad de observar tus energías en todo momento y mantenerlas equilibradas, sea cual sea la situación que se dé. A este respecto siempre digo que recomiendo un ejercicio en el que te tumbas en la cama, pones una música desagradable, la más ruidosa que encuentres, y entonces has de buscar las tensiones que se manifiestan en tu cuerpo y relajar las tensiones mientras escuchas esa música desagradable. Cuando lo logres, ya te dará igual si esa música desagradable suena o no, porque las tensiones son las raíces de las emociones. Luchar contra las tensiones mientras esa emoción se está dando es como cortarle las raíces a las emociones. Y cuando trasladas lo aprendido a la relajación de una tensión que se había perpetuado durante mucho tiempo en tu cuerpo, entonces surgirá una preguntita muy sutil mientras te intentas relajar. Esa preguntita te dirá: ¿y cómo te vas a relajar si...? Pues detrás de ese sí se encuentra el motivo por el que no te puedes relajar. Si sigues adelante, relajarás por completo esa tensión y surgirá el demonio, surgirá el trauma que había detrás de esa tensión. Entonces, con esa tensión relajada, vences la emoción. Las energías pueden empezar a fluir de nuevo, porque esa tensión era la condensación de una energía que estaba recorriendo un camino permanente debido a que esa emoción se estaba manifestando y esa emoción generaba esa energía. Relajar esa tensión es liberar esa energía. En el momento que vas relajando tensiones y vas liberando energías, puedes observar el movimiento de esas energías y mantenerlas equilibradas en todo momento. Pero para este proceso es necesario una introspección constante, una observación constante de todo tu ser desde que te levantas hasta que te vas a dormir.
Primero empiezas observando las tensiones corporales y más adelante observas las energías, las emociones que se dan en las situaciones mientras interactúas con otras personas. Y hasta aquí con este vídeo. Espero que os sirva en vuestra búsqueda espiritual. Os podéis suscribir a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que YouTube, por lo visto, no está notificando mis vídeos a todo el mundo. Os pediría que compartáis este vídeo, que le deis me gusta si os ha gustado y que me comentéis a ver qué os parece. Y sin más me despido, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.